5 hombres crueles y depravados atacan una chica para hacerle el cuchiplancheo y chulimameo entre todos. ¿Qué cosa esta? Y además la graban. ¿Cómo es esto posible? Dios mío, pero no les va bien. Llévense de mí, que vi la película y se las voy a contar. Comencemos. Jennifer es una novelista de la ciudad de Nueva York que viaja a Louisiana para escribir su segunda novela. En el camino se detiene en una tienda para obtener las llaves de la cabaña en la que se hospedará. En la tienda, un hombre llamado Earl le entrega las llaves, antes instruyéndola sobre cómo llegar allí. Según Jane, el propósito de su viaje es un poco de paz mientras escribe. En el camino, Jennifer se confunde acerca de los caminos, así que se detiene en una estación de servicio para pedir ayuda. Ali conoce a Johnny, uno de los asistentes, quien le señala en qué dirección debe ir. Jennifer intenta hacer un movimiento con Johnny, pero él lo asusta después de presionar accidentalmente su botón de pánico. Él derrama un balde de líquido que hace que Andy y sus amigos se rían. Tan pronto como Jennifer se va, la vergüenza de Johnny es evidente. Después de un largo tramo de camino, Jennifer finalmente llega a la cabaña que será su hogar. Durante los próximos meses, inmediatamente desempaca sus pertenencias, lista para embarcarse en un cambio de ambiente. Al día siguiente, Jennifer se relaja junto al lago después de días de trabajar en su novela. Escucha ruidos sospechosos, pero no les presta mucha atención. Sin embargo, los ruidos vuelven a ocurrir y la inquietan. Jennifer cruza el cobertizo cercano para verificar, pero no encuentra nada más que botellas de veneno adentro. Accidentalmente derrama su bebida en su ropa y va a la cocina para lavar la mancha. Allí, una persona desconocida graba en secreto su video. Al día siguiente, trota por el bosque y se topa con una cabaña abandonada. Jennifer entra para ver cómo se ve por dentro. Sin embargo, no encuentra nada interesante y continúa sobre su día. De regreso a casa, descubre que el lavabo y el inodoro están obstruidos, por lo que la insta a llamar a un plomero. Matthew sufre una discapacidad mental, de ahí su forma tartamuda de hablar. Después de que soluciona el problema en su baño, Jennifer se marea y le da un beso bruto a Matt. Por un momento, el tímido Matthew se sonroja y sale corriendo. En el bosque, Andy y Johnny pasan el rato y matan pájaros por diversión. La brutalidad es registrada por Stanley, quien tiene una pasión por documentar cualquier cosa al azar. Un tiempo después, Matthew llega y le dice al grupo cómo recibió un beso de Jennifer y no le creen, pero Stanley le confirma que es real antes de mostrar un video de ella en ropa interior. Janet todavía escucha los ruidos que se arrastran alrededor de la casa y se molesta más por ellos. Ve un pájaro sin vida justo afuera de su puerta, pero aparte de eso no encuentra nada. Al regresar adentro, ve su computadora portátil con la foto grupal del chico que conoció días antes. Lo mira con horror antes de darse cuenta de que están dentro. Johnny se burla de Jane por completo, causando miedo en los demás. La pobre señora llama a Matthew y Johnny lo arrastra adentro para que él también pueda participar en su plan, ya que el líder inicia al grupo a amenazar y dejar que Jennifer beba. Cuando ella se niega, Johnny se agita más y no le deja más remedio que cumplir con sus órdenes. Le pide a Jennifer que le muestre los dientes y la acerca a ella. Johnny saca una pistola y la fuerza en la boca de Jennifer de una manera sensual. Él se acerca a ella y hace lo mismo pero con licor mientras obliga a Mario a mirar. Jennifer encuentra el coraje para golpear la rodilla de Andy antes de rociar con gas pimienta a Andy y le permite escapar al bosque y correr a un lugar seguro. Jennifer choca contra la tienda. El sheriff local junto con Earl llorando informa a los dos hombres del asalto que ha experimentado recientemente. La cigüela la calma mostrando su insignia que le informa que ahora está en buenas manos. El sheriff le dice a él que se vaya a casa ya que él acompañará a Janet Ford de regreso a la cabaña. Momentos después, la cigüeña conduce con Janet de regreso a la cabaña para confrontar al grupo. Valientemente los llaman mientras los busca adentro la cabaña. Al examinar la escena, la cigüeña encuentra la botella rota de alcohol en un porro que pertenece a Janet. Comienza a interrogar a Janet Ford a pesar de que la policía le pide ayuda como si no fuera una. Víctor, según él, no tiene derecho a hacer acusaciones falsas sobre el hombre. Él sabía desde que eran niños que la cigüeña. Luego le ordena a Janet que mire hacia la ventana mientras él la acaricia. Sin embargo, la toca de manera inapropiada y revela que la cigüeña es la cómplice del grupo. Cuando los niños entran, mientras la cigüeña le apunta con una escopeta y le ordena a Janet arrodillarse. Johnny la recoge mientras le ordena a Matthew que se quite los pantalones. En el momento en que ya mejor no puede hacer nada, por decirlo menos, con 5 hombres sin corazón, su posibilidad de supervivencia está en juego. Stanley graba todo mientras Matthew comienza a forzar a Janet
Janet hasta que está satisfecho. A pesar de ser débil, Janeford logra reunir fuerzas y salir de la cabaña para adentrarse más en el bosque. Se topa con el grupo nuevamente, donde le esperan más sufrimientos. Andy arrastra cerca de un charco y sumerge su cabeza un par de veces. Mientras ella se acuesta en el suelo, la cigüeña se quita los pantalones para forzarla a sí mismo, ignorando sus gritos de misericordia. Después de que los hombres se turnan con Jane, Forey ya gana conciencia y ahora está cubierta de tierra. Janapor se levanta una vez más para adentrarse más en el bosque con la esperanza de alguna ayuda real. Todavía trastornada del infierno por el que ha pasado, llega al puente mientras los 5 hombres la siguen continuamente. Justo cuando la cigüeña está a punto de dispararle, Janeford se deja caer al río sin dejar rastro. El grupo la busca, pero no tienen suerte rastreando su cuerpo por ningún lado. Como alternativa, destruyen las pruebas de Lobbyhan, especialmente las grabaciones de Stanley. Después del día lleno de acontecimientos, la cigüeña regresa a casa, donde su esposa y su hija lo reciben como si nada pasara. Pasa la noche en casa sin ningún remordimiento por sus acciones. Al día siguiente, la cigüeña pasa por la tienda de AR para devolver las llaves de la cabaña, diciendo que Janet Force fue sin previo aviso. Pasan las semanas y el grupo sigue con sus vidas como si nada hubiera pasado. Aparte de Matthew, que es el único que siente remordimiento y pasa la mayor parte de su tiempo en el bosque. Un día, él tiene una visión de Yana por mirándolo de una manera fantasmal. Cubre sus ojos por miedo y se hace cargo de la idea de que Janeford lo está persiguiendo. Mientras Andy y Johnny están tomando unas copas, ven a Te Amo corriendo hacia ellos con preocupación. Boss le informa a la voz que le robaron la cámara antes de revelar que se quedó con la controvertida toma. Johnny se enfurece y comienza a golpear hasteando por ponerlos en riesgo esa noche. Johnny escucha ruidos fuera de su casa y mira afuera para encontrar un pájaro muerto en el porche. Lo patea antes de regresar adentro. Cuando vuelve a entrar, lo escucha de nuevo y sale con un arma. Para su sorpresa, el pájaro muerto está tirado en su porche una vez más, el culpable desconocido. Cuando Johnny lo escucha de nuevo, se apresura afuera para ver las zapatillas de Janet Ford en el porche y trata de perseguir el sonido, pero fue en vano. Mientras tanto, Stuart llega a casa con su esposa, quien le informa que le han entregado un paquete. Para su horror, encuentra una de las cintas de Stanley. Se siente aliviado de que ni su esposa ni su hija la hayan visto. Verlo de inmediato, la cigüeña amenazó a Stando y pensando que le está jugando una broma. Para defender a su amigo Johnny, muestra las zapatillas sospechando que Matthew es el responsable de todo. En su viaje de casa, le vende a él una botella de whisky y le dispara. La razón detrás de esto es echarles uno de los cabos sueltos del crimen. Cuando vio a la cigüeña que acompañaba a Jennifer de regreso a la cabaña, todavía preocupado por sus visiones, Matthew regresa a la cabaña para reflexionar sobre sus acciones. De la nada, escucha la voz de Jennifer llamándolo. Así que entra, termina cayéndose por las escaleras y se queda inconsciente. Mientras recupera la conciencia, ve a Jennifer en el sofá. Jennifer lo invita a sentarse a su lado y él se disculpa repetidamente por lo que le hizo. Matthew se aferra a ella mientras solloza cuando la culpa lo supera. Ya mejor lo consuela y lo calma, pero luego le pone una soga apretada alrededor del cuello. Matthew dice lo siento continuamente, a pesar de que jadea por aire, pero ya no corresponde que una disculpa no es lo suficientemente buena. El resurgimiento de las pruebas lleva al grupo a buscar a Matthew en el bosque. Después de varios minutos de buscarlo, Andy terminan en una cabaña abandonada y él entra mientras Te Ama y permanece afuera para buscar cualquier señal de medio. Allí, sorprendentemente, ve a Janet Ford parada frente a él. Ella le sonríe cuando Stame avanza hacia ella en la pizza, una trampa para osos que instaló. Llama a Andy, quien es golpeado con un bate. Ambos pierden el conocimiento. Después de que Jennifer también golpea a Astana, después de un tiempo, Jennifer lo ata hasta a un árbol y lo graba con su cámara, saca un roedor muerto y empuja, lo mete en la boca, lo que lo hace vomitar. Ya mejor luego configura la cámara antes de usar anzuelos para mantener sus ojos bien abiertos mientras lo graba. Janet toma un pez y esparce sus entrañas por toda la cara de este. Ande el olor de las tripas de pescado atrae a numerosos cuervos que comienzan para picotearlo. Después de un tiempo, los pájaros se comen los globos oculares y mientras tanto se desangra hasta morir. Se despierta dentro de la cabaña en ruinas, atado a unas pocas tablas sobre una bañera. El agua de la bañera sigue subiendo. Justo cuando Jennifer entra para ver cómo está, él le ruega que lo deje ir, pero ella está segura de infligir la misma tortura por la que pasó. Janopor sumerge repetidamente su cabeza en el agua antes de arrojar a un león que quita una de las tablas y no le queda más remedio que sostenerse. Se levanta con todas sus fuerzas para mantenerse de pie, pero su cuerpo finalmente cae al agua. Debido a esto, la cara de Andy finalmente se quema y le causa la muerte al día siguiente. Ya Mayor pasa por la estación de servicio
colegio local donde Jennifer lo seduce vistiendo una falda corta y lo ataca en el momento en que se acerca como parte de su plan. Ella lo lleva de regreso a la cabaña para descargar su ira sobre él. Cuando Yanni toma conciencia, se encuentra atado al techo sin ropa. Su tormento comienza cuando Jennifer le saca los dientes uno por uno, usa alicates para que se dé cuenta de sus errores. Ya me saca una pistola y la fuerza en la boca de Johnny, como lo que le hizo a ella. Sin embargo, se las arregla para reír, lo que hace que Llame Fuerce agite aún más la grita de terror antes de finalmente desangrarse hasta morir. Finalmente, Jennifer está en su última tienda tarjeta. El sheriff recibe una llamada de su familia recibiendo noticias de que el maestro de Chastity está en su casa al teléfono. Ya mejor saluda a la tienda, dejándolo en un estado de incredulidad. Fuera de preocupado por su familia, regresa rápidamente a casa, solo para descubrir que Chastity vino con Janet, la cigüeña, llega a un parque. Vacío con su hija aún fuera de la vista, las preocupaciones comienzan a apoderarse de él y corre de regreso al coche de policía, donde Jennifer lo deja inconsciente. Al despertar, se encuentra dentro de la cabaña con un rifle clavado dentro de él. Sin mostrar piedad, Jennifer habla de lo agradable que es Chastity y de cómo pudo aguantar agredida a una mujer. Él la empuja el rifle más profundo, causando un dolor inimaginable al ser, y al otro lado de la habitación, Jennifer revela que Matthew está vivo, pero inconsciente. Una cuerda atada al gatillo está atada alrededor de la muñeca de Matthew, lo que matará a ambos hombres, y se mueve en este punto. La cigüeña suplica desesperadamente por su vida, pero ya lo ignora por completo, sin molestarse por sus gritos. La situación tome su turno, medio finalmente se despierta, instando a la cigüeña a que lo calme. Sin embargo, la incapacidad de metal de Mario hace que entre en pánico y, sin saberlo, apriete el gatillo y termine con sus vidas. Afuera, Jennifer se da cuenta de que se ha vengado y lo celebra con una leve sonrisa. Dime qué te pareció este resumen, y dime si te gustó, dale like y comparte el video. Si no te gustó, también dime por qué, así lo mejoraré en la próxima entrega. Suscríbete y activa la campanita. Recuerda que eres importante para este canal.